¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Connie, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Un fin de semana largo, con cambio de hora, no sé si el ambiente está pesado, no sé si es una percepción que uno tiene personal, si la comparten, porque lo que uno lee no pinta bien los días que vienen hacia adelante, las cifras no nos acompañan, llegamos a los picos y los superamos. Bueno, para eso tenemos invitados esta noche que nos ayuden a dilucidar cuáles son los caminos a seguir para tratar de superar esta crisis. Y para eso estamos aquí con Claudia Cortés, infectóloga, académica de la Universidad de Chile. Claudia, muy buenas noches. Y también estamos con Tomás Regueira, intensivista, ex Sochimi, ¿cierto? Y actual asesor del Ministerio de Salud. Bienvenidos los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Buenas noches a los dos. Tomás, en la entrevista que diste ayer, me parece, el diario La Tercera, hablabas de que esto es insostenible y dabas cifras para explicar eso y que los días que vienen los ves más malos. ¿Qué más puede ser? ¿En qué estás pensando cuando piensas que vienen días más malos aún? A ver, Matías, yo creo que a preguntas complejas o respuestas que tengan contexto, ¿no es cierto? Claro. El contexto es que tenemos en Chile 1000 camas. Y estas 1000 camas son como tesoros. Voy a tratar de explicar lo más fácil posible. Requieren mucha gente, esto lo hemos repetido incansablemente, pero... Y en la primera ola, en junio del 2020, llegamos a 3200 camas. ¿De acuerdo? Reconvirtiendo. Reconvirtiendo, trayendo colegas de todas partes, poniendo unidades en lugares inhabituales, camas en la urgencia, en pabellones, y con un esfuerzo enorme llegamos a 3200 camas. Bueno, hoy tenemos 3950. Hoy. Y sabemos que tenemos un promedio de última semana de 40 ingresos a la UCI diarios. Y eso tiene que ver con que tú... ¿Netos o...? Netos. Netos. O sea, si tú versus sacas los egresos, sí. a los ingresos le restan los egresos, tienes 40. 40 más todos los días. Entonces lo que sucede es que tú tienes 40 más 40 más 40, en 10 días tienes 400 pacientes. Camas que tienes que crear. Y sabemos, lamentablemente, que lo que va a pasar los próximos 10 días, en términos de acceso a camas de cuidado intensivo, lo vamos a pagar de todas maneras porque fue lo que sucedió de hoy hacia atrás. Por lo tanto, sí o sí, vamos a necesitar sobre las 3.900 y tantas, 400 más al menos. Por lo tanto, es muy complicado explicar esto. Eso es para el personal de salud que está agobiado, que son los mismos que tienen que duplicarse. Es como que tú fueras un mesero o un garzón de un restaurante y estuvieras con 10 camas normalmente. 10 mesas. Para atender. Y ahora tienes 50 mesas para tu mismo chef, tu mismo garzón, y las mesas se llenan y se llenan y se llenan y se van 10 y entran 10. Y... Es insostenible en ese sentido. Ahora, perdón, último y cortito. Sí, por supuesto. Confío y confiamos en que toda la gestión que estamos haciendo para que esas camas aparezcan en base al esfuerzo inmesurable del equipo de salud, existan, y que después de estos 10 días, producto del esfuerzo de las cuarentenas, que esperamos que sean respetadas, vamos a conversar de eso, caigan estos ingresos, ¿cierto? Y podamos empatar al menos. Ya, y eso significa, por ejemplo, en términos concretos, Tomás, esta semana la proyección es que para el miércoles se van a necesitar 4.100 camas. ¿Las vamos a tener? ¿Podemos llegar a esas 4.100 camas? Es importante. ¿O hay algún número finito que ustedes digan, ¿sabe qué más? Hasta aquí no nos llegamos, no podemos tener más camas? Desde el punto de vista de la gestión, porque evidentemente el trabajo lo está haciendo la gente en la cancha. Sí. Desde el punto de vista de la gestión, lo que estamos haciendo evidentemente es presionar al sistema. Y eso es triste decirlo, triste hacerlo. Es una pega que duele, pero hay que presionar al sistema para que entienda que si no nos anticipamos, te va a tocar la urgencia en la puerta, digamos. El enfermo va a estar igual. El problema es que tú o te preparas o se da a colapsar la urgencia, lo que no puede pasar. Estamos eficientando el uso de camas. Estamos pidiéndole a la gente que las pacientes se muevan rápidamente, que el paciente tenga que estar donde tiene que estar. Y estamos, como ustedes han visto en las noticias también, sacando pacientes todo el tiempo de acá para allá, de acá, tratando de hacer un puzzle de manera de que los pacientes estén donde haya la mejor calidad de atención posible. Claudia, Tomás dice que hay que tratar de apurarse para empatar, entre comillas, cuando hagan los efectos de la cuarentena de las grandes ciudades que empezaron hace unos días, ya hace unas semanas. ¿Vamos a alcanzar? ¿Cuándo se van a notar los resultados de esas cuarentenas
a fase 1 en la región metropolitana? Eso depende mucho si es que las cuarentenas se cumplen. Las cuarentenas es una medida muy efectiva si se cumple bien. El problema es que no se está cumpliendo bien. Hay una serie de permisos de trabajo esenciales que sabemos que honestamente no son trabajos esenciales, que tienen que ser revisados y que tienen que ser restringidos. La circulación durante el fin de semana pasado, que hubo un cierre bastante masivo, la subsecretaria Daza estaba muy contenta porque bajó en un 70% la circulación durante 2 días. Pero 2 días es nada. Necesitamos al menos 14 días, al menos muy menos 14 días, con al menos un 50% de reducción de la movilidad habitual para empezar a ver algún grado de baja en la transmisión. Y no estamos ahí porque la gente no lo entiende, porque se comunica mal desde las autoridades, porque no hay fiscalización adecuada, porque no se revisan los permisos de trabajo esenciales. Por lo tanto, si todas esas cosas no mejoran, y ahora ya, esto se va a alargar mucho más y ya no van a ser 4.200 camas que Tomás va a tener que inventar, va a tener que crear, no sé cómo, van a ser 4.500, 5.000. Claudia, pero en ese sentido, mañana, ¿cierto? Este lunes, en pocas horas más, comienzan una serie de medidas más restrictivas, ¿cierto? De hecho, se cierran las fronteras de nuestro país, ya no va a poder llegar más gente, el toque de queda se adelanta, se limitaron los permisos tanto de desplazamiento como permisos de trabajo, se vuelve a definir lo que es bien esencial. ¿Van en la medida, digamos, en el sentido correcto? Absolutamente. Estas medidas, hay que hacer. Van en el sentido correcto y funcionan si se cumplen, si la gente comprende la necesidad de cumplirla y si, desgraciadamente, a lo largo de un año hemos aprendido que necesitamos que haya alguien que nos esté fiscalizando, ya sea el carabinero que nos pida el pase o esto de que se hayan trasladado no sé cuántos miles de autos durante este fin de semana largo y que en algún minuto, ok, no fiscalicemos más. O sea, la cosa se tiene que cumplir y se tiene que fiscalizar. Tomás, ¿a qué se debe, cómo explican ustedes que están tan encima de estos temas, esta disociación entre la comprensión de la ciudadanía y lo que viven puertas adentro en las UCIs? Hemos escuchado estos últimos días testimonios bien particulares, bien llamativos, ¿no es cierto? Dramáticos, como el doctor Glenn Hernández, por ejemplo, que ha llamado mucho la atención. Se están muriendo cada 15 minutos personas, chilenos y chilenas, y la ciudadanía, los que no estamos ahí como ustedes, parece que nos cuesta entenderlo. ¿Qué pasa? Sí, Matías, una pregunta más sociológica tal vez, ¿no es cierto? Es muy difícil de entender, digamos, porque evidentemente hay una comunicación de riesgo, tal vez deberíamos mostrar imágenes en la tele, qué sé yo, afiches en la carretera, como con el cigarrillo, por ejemplo. Uno debería ser más dramático, pero ¿cómo transmitirle a la gente que por un lado está el personal de salud agobiado, enfermo, han muerto, si no, creo que más de 100 personas del personal de salud, por ellos, digamos? La posibilidad de morirse ahora es el doble que en condiciones normales, porque la calidad de atención va cayendo en la medida que tú aumentas y aumentas y aumentas camas. Son los mismos maestros para más mesas. Por lo tanto, si no te quieres cuidar porque no tienes empatía con quienes están haciendo la pega, por último cuídate, porque hoy el virus está circulando en forma masiva, digamos, y te vas a enfermar y tu posibilidad de sobrevivir a esa enfermedad si haces el cuadro grave es mucho menor que en condiciones normales si estuviéramos en una situación normal. Hay un error o ha habido, como dijo el mismo Glenn Hernández, ¿cierto? Dijo, la comunicación de riesgo ha sido catastrófica. ¿Tú coincides con eso, Claudia? La verdad es que sí, yo coincido en que durante todo este episodio, durante todo este año han habido mensajes confusos. Los casos empezaron a aumentar significativamente desde enero. En febrero siguieron subiendo, los primeros días de marzo seguían subiendo, pero pese a eso se empezaron a liberar medidas. Bajamos a fase 2 en la región metropolitana, pero se abrieron los casinos, se abrieron los gimnasios, se abrieron los cultos religiosos. Entonces la gente ve en la tele en que nos dicen que estamos peor, pero nos están permitiendo hacer cosas y asistir a lugares que durante 6, 7, 9 meses nos tenían restringidos. Entonces parece que no están tan peor. Entonces es muy contradictorio. Y que en cada informe donde se entregan los resultados, es cierto, yo reconozco que la gestión de las vacunas, desde la adquisición hasta todo el plan de implementar las vacunas a lo largo del territorio nacional ha sido maravilloso, ha sido una de las grandes cosas que ha hecho Chile.
partir en cada uno de los reportes oficiales, celebrándonos lo bien que lo hacemos y fantástico que estamos, pero los números son horrorosos, la gente está muriendo más, no tenemos el acceso todavía a las camas UCI. ¿Cómo explicas, Claudia, este exitismo que se hace? Primero, si compartes el término y cómo lo explicas, porque hemos sido bastante criticados incluso por la prensa internacional los últimos días. Hoy día otros diarios más, me parece que el The Telegraph. El The Telegraph, venía otro en varios medios criticando a Chile en la variable de la comunicación. Sí. ¿Cómo tú lo explicas? La comunicación, yo no soy una experta en el tema, pero tiene que ser mucho más transparente con todos los datos arriba de la mesa. Hoy no están todos los datos arriba de la mesa. Yo no dudo que los datos que se entregan son reales, pero hay datos que se guardan. Y yo no sé, no es oficial, no sabemos el detalle de la ocupación de camas UCI en todas las UCI de Chile. No es de acceso público, por ejemplo. No las tenemos. Tomás, tú que trabajas en eso, ¿están los datos? ¿Se están escondiendo los datos? ¿O se escondiendo, se limita el acceso a las personas adecuadas. Y yo creo que es un dato súper importante, que la población sepa cuántas camas libres hay en Arica, en Iquique, en Antofagasta, en este hospital. Y ese debiera ser un dato público porque la gente va a entender, diablos, si me enfermo hoy, no tengo una cama, no voy a caber en ese hospital. Tomás, tú estás en ese trabajo hoy día de conseguir más camas. ¿Hay datos que no conozcamos? ¿Cuántas camas hay disponibles hoy? No vamos a ir de región por región porque no los tienes en la cabeza probablemente, pero... Pero en general lo que se informa es el promedio regional. Todos los datos están y están disponibles. Yo mismo distribuyo entre todos los jefes de UTI de todo Chile, a más de 300 personas, todos los días, toda la ocupación regional, la ocupación, las curvas de tendencia, las incidencias, los ingresos netos diarios, o sea... quizás no está, porque tampoco uno puede, creo yo, saturar de información a las personas, información que no sabe interpretar también. Pero la información sale, digamos, del Ministerio hacia las personas, digamos. ¿El Ministerio no se está reservando datos respecto de la disponibilidad de camas UCI? Yo te diría que para nada. Todos sabemos que quedan siempre entre 150 y 200 camas en Chile. Y como somos un sistema integrado, la verdad, y tenemos aviones disponibles, yo no estoy minimizando el problema, estoy diciendo que se está haciendo gestión lo mejor que se puede. Por ejemplo, en Linares hoy estaba complicado, 3 pacientes a Santiago, 1 a Punta Arenas. Estaba complicado hoy día Valparaíso, estamos tratando de gestionar traslado intrarregional y algunos a Santiago. O sea, esta información... ¿Qué es lo que es complicado Valparaíso? ¿Nos puedes detallar en hechos reales? ¿Significa que no quedaba ni una cama más? Complicado significa que, a ver, hay una ocupación alta en todo Chile. Pero evidentemente la pandemia no es igual en todas partes y tiene sus momentos. Y así como Antofagasta tuvo un momento terrible durante enero y febrero, trajimos más de 200 pacientes a Santiago en vuelos, digamos, para tratar de apoyar la gestión de Antofagasta. Se reconvirtieron, el esfuerzo fue increíble, creo que son 20 camas basales a más de 100 ahora. Están apoyando además a Iquique ahora también ellos. Valparaíso está viviendo ahora también un momento de muchos casos y las camas son finitas, a pesar de toda la gestión que se hace, y esto es como que va pillando el sistema, digamos, y a veces nos pasa que se nos acerca mucho y apretamos. Y eso, lamentablemente, insisto, a costa de los mismos equipos de salud, sacándose la mugre cada día. Tomás, en la entrevista que aparecía ayer, ¿cierto? Sábado en La Tercera, tú decías que hay mayor mortalidad, o sea, se está muriendo más gente porque la atención es de menor calidad. ¿A qué te refieres con eso? ¿Ese es el famoso dilema de la última cama? O sea, ¿no se le está dando la atención a todos los enfermos que llegan que se necesita? ¿Por eso se está muriendo? Primero yo creo que es siempre importante tenernos misericordia. Y perdona que parta así la respuesta. Hoy Canadá está cerrando lockdown en toda la zona de Toronto porque tiene nuevamente un escape de casos. Italia está en gran parte cerrado. España tiene cuarentenas parciales. Inglaterra está en cuarentenas parciales. Francia está cerrada. Francia. Lo que quiero transmitir es que esto no es que Chile sea el acabose del universo y todos los demás. Es muy difícil lo que estamos viendo, es muy difícil. Yo pediría así públicamente un poco de misericordia porque no es fácil esta cosa. ¿Misericordia con quién? ¿Con las autoridades? ¿Con los médicos que están dentro de la UCI manejando en el sentido esto? genérico de pucha, no nos tratemos tan mal. Se ha hecho un esfuerzo, el personal de salud, quienes gestionan, quienes andan, el SAMU que anda en ambulancia, para todos lados todo el día, tratando de descomprimir la urgencia. Pero te respondo a la pregunta, en el fondo, efectivamente. Y así digo misericordia porque todos los estudios de Estados Unidos, de Europa, muestran lo mismo. Mayor carga asistencial, sobre todo sobre un 90% de saturación, la mortalidad se duplica.
No en Chile solamente, en todas partes. Entonces el mensaje para la gente es, aquí en la Quebrada del Ají, si tú saturas al sistema por tu conducta irresponsable, como decía Claudia, entonces lo que va a pasar es que cuando te enfermes te vamos a atender con peor calidad. Descomprimir las urgencias, disculpa Claudia, vamos a ir justamente a una urgencia de la clínica Indisa. Está el director de esa urgencia, el doctor Ristori. Leonardo Ristori, muy buenas noches. Gracias por recibirnos en este momento en su lugar de trabajo y nos gustaría que nos diera un poco la sensación de lo que están viviendo ahí ustedes en directo. Muchas gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Sí, efectivamente estamos viviendo una situación que nos tiene bastante afligidos, ¿ya? Permanentemente estamos teniendo enfermos que se quedan en el servicio de urgencia, no siempre tenemos la cama disponible, se hace un gran esfuerzo permanentemente para mover enfermos desde las UCI a las unidades de cuidado intermedio y de ahí a las básicas, muchas veces forzando un poquito este traslado antes de lo que sería ideal, con tal de poder subir enfermos graves desde la urgencia a la UCI. Pero esta gimnasia es permanente. Cuando hemos subido 5 o 6 pacientes que estaban esperando y pensamos que con eso ya cumplimos, aparecen 5 o 6 pacientes más y esta rueda vuelve a empezar a girar. Doctor, de manera que efectivamente estamos bien bastante complicados. Sí, Connie, para hacernos una idea súper real, ¿cierto? Y del momento, de por ejemplo, cómo ha sido el fin de semana, la situación actual allá en la clínica Indisa. ¿Cuántas camas disponibles tienen? ¿Cuántos enfermos intubados tienen? Y si han tenido que intubar gente en la urgencia, por ejemplo, que es lo que normalmente no se hace. En este momento no tenemos ninguna cama. Así directamente. O sea, tenemos si llega alguien no tiene cama. Lo vamos a atender en el servicio de urgencia donde ya hay 2 enfermos esperando cama. Hoy día en la tarde hubo que intubar un enfermo al servicio de urgencia, conectarlo a un ventilador de transporte y esperar muy angustiados que pudiéramos subirlo lo antes posible a una cama que providencialmente se pudo generar en la UTI trasladando pacientes. Pero si usted me pregunta cuántas camas hay, en este instante en la clínica Indisa, camas de unidad de cuidados intensivos e intermedios, no hay ninguna. Leonardo, ¿y qué pasaba con esa misma medición a mitad de semana o hace 7 días? ¿Ha empeorado? Yo diría que estamos en esto desde hace ya por lo menos un par de semanas, ¿ya? Y claramente yo estaba escuchando a la doctora Cortés, las medidas que ahora se están tomando o que empiezan mañana lunes no van a rendir necesariamente frutos hasta 14 o 15 días más. De manera que estas 2 semanas que vienen, esta primera quincena de abril, va a ser tremendamente difícil y por favor un llamado a la gente que no se enferme de ninguna otra cosa, porque la verdad es que vamos a ofrecer una atención que no es la que quisiéramos, ni en oportunidad y en el tema de la UCI tampoco en calidad. Doctor, para que entienda la gente que nos está viendo, ¿cierto? ¿Qué diferencia tiene el atender a un paciente que llega grave en la urgencia y no en la UCI? Bueno, desde luego nosotros tenemos una dotación de personal por paciente que no se compara a la que tiene la unidad de cuidado intensivo, ¿ya? La unidad de cuidado intensivo tiene mucho más personal por paciente en la medida que están mucho tiempo con ellos, tienen que, además de manejar el ventilador, tienen que cambiarlos de posición y tienen que hacerse cargo de una cantidad de tratamientos que en la urgencia no se usan. Nosotros consideramos la urgencia como un servicio de paso en el cual rápidamente definimos el paciente que puede irse con un tratamiento a su casa o que tenemos que hospitalizarlo para que reciba en otro lugar otros tratamientos, que puede ser quirúrgico o que puede ser un tratamiento en unidad de cuidado intensivo. Pero el servicio de urgencia no está adaptado ni tiene la cantidad de personal para hacer una atención eficiente de una persona que necesita urgentemente irse a la unidad de cuidado intensivo. Usted tiene una larga trayectoria en urgencia, lo conocemos desde que estaba en la posta central, y por lo tanto usted nos puede narrar la diferencia entre un enfermo que hay que intubar en estas condiciones versus otras personas que llegan a lo mejor sin conocimiento o llegan, qué sé yo, en otra condición que no se les comunica. Aquí entiendo que hay que comunicarle, hay que hablar, tienen la posibilidad de hablar con ellos, con personas que están teniendo dificultades para respirar. ¿Cómo es el contacto diario usted con personas que empiezan a empeorar en su calidad de salud? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo se le comunica? Claro, en general las personas que, más allá de pacientes COVID, ¿no? Pacientes que tenemos que intubar en la urgencia
y como siempre, que es un paso previo a una hospitalización definitiva en otro lugar, es paciente que llegue inconsciente por un accidente cerebrovascular, por un trauma encefalocraneano o alguna condición de ese tipo. En el caso del COVID, lo que tenemos que intubar son enfermos que hasta el momento de la intubación estaban muy angustiados, tratando de respirar, pero estaban conscientes. Entonces tenemos que explicarle que lo vamos a intubar, que lo vamos a hacer dormir, que vamos a ponerle un tubo, y esta persona, que por lo demás está sola, no en la compañía de su familia, y que nos ve a nosotros enmascarados y completamente disfrazados, ¿ya?, tiene que pensar en ese minuto y vivir la angustia de no saber si esto es lo último que va a escuchar en su vida, porque saben que es muy probable que llegado a ese punto la posibilidad de morirse es muy alta. De manera que no es fácil, digamos, comunicar esto a la gente y por supuesto produce una gran angustia en quien lo recibe y además en su familia que está esperando afuera la novedad que nosotros tenemos que ir a contarle. Doctor, usted decía que el personal también está cansado, que no hay suficiente personal en el caso, no es lo mismo, ¿cierto?, una cama UCI que una cama de urgencia. ¿Cómo graficaría usted lo cansado que está el personal? ¿Es agobio? ¿Es frustración? ¿Es enojo por lo que pasa allá afuera? ¿Cómo lo podría graficar usted? Yo diría que es cansancio, ¿ya? Probablemente ustedes hagan gimnasia, digamos, o algún tipo de ejercicio. Seguramente se hacen una gran cantidad de gimnasia, van a quedar muy cansados, pero de alguna manera satisfechos de lo que hicieron. Yo diría que a nosotros nos pasa lo mismo. Estamos muy cansados, pero termina el turno satisfecho. Lamentablemente, cuando uno mira hacia atrás y cree que ya hizo todo lo que había que hacer, mira el servicio y lo ve lleno. Y como que aquí no hubiera pasado nada. Lo que sí produce mucho desencanto, desilusión y yo creo que enojo, es escuchar las noticias como las que he escuchado hoy día, en que más de 100 personas detenidas en fiestas clandestinas. Entonces parece que estamos viviendo diría que son egoístas e irresponsables, ¿ya? Pareciera que viviéramos en 3 Chiles distintos, ¿no es cierto? Uno, el nuestro, el de los sistemas hospitalarios y de salud. Otro, el de la población que sí asume las cuarentenas y el confinamiento con todo el sufrimiento y complicaciones que eso tiene. Pero hay un tercer Chile, menor, pero muy dañino, que no hace caso de nada, que se cree por encima de cualquier norma o reglamento y que mantiene estas actividades en las cuales se contagian y después llevan el contagio a sus familias, a su grupo de amigos, ¿ya? Gente que además falsea la verdad, porque cuando diagnosticamos un caso y lo comunicamos, la trazabilidad se hace muy complicada porque los amigos empiezan a decirle, mira, no digas que estuvimos contigo porque me van a obligar a ir a cuarentena y yo no quiero ir a cuarentena. Entonces, esa trazabilidad también se complica mucho cuando la información que se entrega no es correcta. Leonardo Ristori, le agradecemos por darnos estos minutos. Sabemos que está allí en la urgencia de la clínica Indisa que dirige en una situación bastante extrema. Nos dice que no hay ninguna cama en este momento. Lo liberamos y le agradecemos este testimonio y ojalá nos sirva para que tomemos más conciencia. Doctor Ristori, muy buenas noches. Gusto de saludarlos, Matías, a usted y a Connie. Gracias, doctor. Muy buenas noches. Claudia, a mí me gustaría saber tu mirada sobre el tema vacunas, porque la paradoja chilena es que, entre otras, es que somos el país que vacuna, o unos que vacuna más en el mundo. ¿Nos va a alcanzar? ¿En qué momento? Y también, si es que los estudios que tú lees y te conectas nos van a cubrir para las variantes conocidas y unas que están por conocerse quizás. A ver, el sistema de vacunación ha funcionado muy bien, ha sido muy eficiente, pero para que la vacuna sirva a nivel poblacional tenemos que vacunar al 80% de la población en Chile y eso alcanzar la inmunidad de rebaño. Eso son un poco más de 15 millones de personas. Al ritmo que vamos, si seguimos así de bien, debiera ser a fines de este semestre. Por lo tanto, falta aún. Recordarle a todas las personas que las vacunas sirven después de que te has colocado la segunda dosis y has dejado pasar 2 semanas y ahí tienes tu grado de protección. Tenemos bastantes pacientes hospitalizados que tienen solo una dosis puesta o tienen las 2 dosis y no ha pasado todavía el periodo en que montan respuesta inmune. Si nosotros nos apuramos lo más que podemos en vacunarnos todos, este 80% de chilenos, las probabilidades de frenar la circulación viral y tener una variante chilena, una variante propia, disminuyen mucho. Pero paralelamente tenemos un gran vecino que es una amenaza gigantesca, que es Brasil, que está descontrolada la pandemia, que tienen una cantidad de pacientes enfermos gigantesca y la cantidad de virus que circula ambientalmente es muy grande y eso favorece las mutaciones. Y
recién mañana se van a limitar los vuelos de Brasil, cosa que debió haber sido desde hace mucho tiempo. Hay muchas personas que se fueron de vacaciones a Brasil y volvieron, y ahora sabemos que tenemos la cepa brasileña, la variante brasileña, que sabemos que es más agresiva, que sabemos que es más mortal, que todavía no tenemos claridad absoluta, porque los estudios están en curso, si las vacunas que usamos en Chile protegen contra eso. O sea, puede ser que nos vacunemos todos, como tú dices, este 80%, que tengamos inmunidad de rebaño, pero que no nos sirva para la variante brasileña. Es una posibilidad. Pfizer sabemos que tiene una protección menor, y de Sinovac, que es con que se vacuna el 90% de los chilenos, está en estudio, no hay ningún resultado todavía. Hay un reporte de 8 pacientes brasileños, que eso es nada. Estamos en Chile, académicos de la Universidad de Chile con los que yo trabajo, estamos partiendo los estudios para analizar en población chilena cuán buena y cuánto nos protege la vacuna contra la variante inglesa, la variante sudafricana, la variante brasileña, que en verdad hay 2, y eso está en curso. Entonces, esa es una variable muy importante para ver cuánto van a ir cayendo los casos. Tomás, se nos viene una semana crítica, tal vez la peor semana. ¿Podemos en esta semana perder esta batalla? Nos vienen 2 semanas muy malas. No una, 2. 2 semanas muy malas. Y desde el punto de vista del intensivo, una vez que bajen los casos, hay que tener mucho cuidado con el exitismo de la bajada de casos, porque esto va a seguir en la UCI 2 semanas después. Por lo tanto, desde el punto de vista de UCI, en verdad probablemente nos queda 3 semanas malas. Perdón, cuando hablamos malas, si estamos en 7, Sí. en 8.000 casos. Estamos ¿De qué hablando que estamos algunos hablando? proyectan 10, 14.000 No, casos. estamos viendo, yo me refiero en intensivo por lo menos, en seguir requiriendo alrededor de 4.000 camas, digamos, o más. Y eso, nosotros confiamos en nuestro equipo de salud. Yo creo que no hay que, vamos a sacar adelante la pelea, tenemos un deber con eso, evidentemente sacándose la mugre, y esperamos que, como decía Claudia, las vacunas, y hemos visto, para dar esperanza también a la gente, hemos visto una caída en los ingresos mayores de 70 años, una clara disminución en los ingresos. Pero un aumento de los que están entre los 50 y los 59, ¿no? Pasaron en primer lugar. Claro, y eso explica los 7.000 casos. Pero en el fondo tratar de tener la esperanza de que la vacuna aparece, porque la caída que hemos visto es mayor a la primera ola y es significativa. Tenemos la esperanza del efecto cuarentena, por lo tanto creemos que esta pelea no se va a perder. Evidentemente es una pelea que tú no puedes ganar, porque hay muertos, digamos. Nadie gana en esto, solo perdemos, pero al menos podemos tratar de dar una atención digna a todas las personas que lleguen a la UCI. Yo estoy de acuerdo con el mensaje optimista, esto se va a acabar, en algún momento se va a acabar. ¿A qué costo? Pero falta un buen tramo todavía. Sí. Entonces la gente tiene que asumir que la cuarentena hay que cumplirla, porque si no esto va a ser mucho más largo aún, con muchas más muertes. Claudia y Tomás, les queremos agradecer por venir a darnos su testimonio, su parecer, su proyección, y bueno, el mensaje es bastante claro, que depende de cada uno de nosotros, y si no, no hay vacuna, no hay UCI, no hay respirador. Depende también de que la gente tenga el apoyo económico que necesita, porque hay gente que si no sale a trabajar ese día no come. Entonces esa también es una variable de la cual yo no soy experta, pero que es evidente que hay que ponerla en la mesa. Tomás, Muchísimas gracias, Claudia, vamos. buenas Muy noches. buenas Muchas gracias a usted. Y vamos a nuestro siguiente invitado.